Diputado. Gracias. Antes de iniciar, quiero condenar la represión que están viviendo los trabajadores del Poder Judicial, que han salido a las calles a manifestarse en contra del dictamen que hoy pretenden aprobar desde la mayoría oficialista. Exijo al gobierno de la Ciudad de México que no haga uso de la fuerza pública con quienes son incómodos para el régimen. La lucha por los derechos no debe ser reprimida. Esto es una muestra más de que estamos en una tiranía. A las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los diputados federales que conformamos el Frente Amplio, les decimos que estamos con ustedes y daremos la batalla en este pleno. Los derechos de los trabajadores no deben sujetarse a caprichos políticos, menos aún cuando están en la ley o en las condiciones generales de trabajo. Compañeras y compañeros diputados, hoy vamos a discutir una ocurrencia más de este gobierno, un acto perverso que tiene como fin, una vez más, arreciar los embates contra el Poder Judicial. Saben bien que la reforma no va a surtir efectos, que mediante amparos que presenten los trabajadores y las acciones de inconstitucionalidad que haremos llegar, esta iniciativa también se va a caer, pero le servirá de narrativa al Ejecutivo para atentar contra la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Es otro distractor más para mantener a la población ocupada en este tema y que no se hable del desastre que tienen en el país en seguridad, en salud, en el campo, en migración y otros rubros más de vital importancia. Pero una vez más, les van a enmendar la plana en el más burdo de sus intentos, incluso generando un dictamen desde una comisión que no es competente. A ese grado llega su desconocimiento como legisladores. Hoy pretenden aprobar un dictamen que quiere eliminar 13 fideicomisos de los 14 que tiene actualmente el Poder Judicial. Con ello pretenden que poco menos de 15,000 millones de pesos pasen a las arcas del Poder Ejecutivo, vulnerando los derechos laborales de 55,000 trabajadores que resultarán afectados por las malas decisiones y por la venganza política. Estos fideicomisos datan desde 1998, no se crearon con la llegada de Morena al gobierno. Les pregunto, ¿por qué no los eliminaron en los primeros 5 años de este gobierno? ¿Acaso sería porque tenían un presidente de la Corte a modo? Esto significa que corte a modo, ejecutivo complaciente, corte incómoda, ajuste presupuestal. Su excusa es la transparencia y la rendición de cuentas, cuando lo que menos les gusta es precisamente eso. Ustedes que se dicen férreos defensores de la transparencia, han acumulado al día de hoy 204 días con el INAI mutilado, incompleto. También les quiero preguntar, ¿por qué temen nombrar a las y los comisionados del instituto? En su gobierno se han detectado irregularidades que suman más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Tampoco sabemos del presupuesto destinado a Notimex en 3 años y 8 meses que llevan en huelga, más los sobrecostos de las megaobras de este gobierno que suman poco más de 250,000 millones de pesos, gastos sin transparencia y mucho menos rendición de cuentas. Con solo recuperar los recursos que este gobierno se ha robado en Segalmex, tendrían el dinero que pretenden arrebatar a las y los trabajadores del Poder Judicial. Quieren desaparecer 13 fideicomisos que nunca han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación, que no han presentado irregularidades, cuando ustedes han gastado por lo menos 500,000 millones de pesos sin transparencia, reservando la información de sus megaobras por 5 años. Pero recuerden que la reserva de la información no suspende la prescripción. Nos veremos en 5 años. Sucede venganza y será la visión. Hoy va en contra del Poder Judicial, sin pensar que debilitar a un poder de la Unión es debilitar al Estado. Estos fondos permiten que hoy el Poder Judicial tenga la capacidad de operar, blinde sus decisiones sobre injerencias externas, no solo institucionales, sino también del crimen organizado. El Poder Judicial funciona anualmente con menos del 1% del presupuesto federal y aún así lo quieren debilitar, aún sabiendo que gran parte de los recursos de los fideicomisos son ahorros de las y de los trabajadores. El trasfondo de este dictamen nos permite ver que la actual administración no tiene llenadera. Ya eliminaron fideicomisos de ciencia, de tecnología, de educación, de salud, de economía, de desastres naturales, de atención a migrantes y principalmente de seguridad, entre otros. Y hoy una vez más no les alcanza el dinero que derrochan. Reitero, no tienen llenadera. En el grupo parlamentario del PRD no acompañaremos el deseo del presidente de someter al Poder Judicial de la Federación como sí lo ha logrado gracias a la mayoría oficialista con el Poder Legislativo. Concluyo con esto, Presidenta, diciéndoles que queremos decirlo fuerte y claro. No defendemos privilegios, defendemos la viabilidad operativa del Poder Judicial de la Federación, así como los derechos adquiridos de sus trabajadores. A ellos les digo, sabemos que no los manda nadie, como lo afirmó hoy por la mañana el presidente. Concluye. Son personas preparadas, personas con un criterio propio, que defienden sus derechos. No son borregos de nadie, como sí lo son los diputados del bloque oficialista que a ciegas obedecen a su jefe. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Miguel Ángel Torres Rosales. No hay duda de que tenemos dos visiones de nación y de país, y de Estado y de gobierno y de todo. Y nosotros somos el bloque de la verdad y ustedes son el bloque de la mentira. No se cansan de decirle mentiras al pueblo de México, por eso no hay duda de que no tienen opción para el 24. Qué tristeza la oposición. Miren, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias estableció lo siguiente: no se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. ¿Dónde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte? ¡Qué mentirosos son! Luego, aquí le quiero pedir una moción de ilustración a la presidenta, que nos lea por favor el transitorio del dictamen, para que en caso de que hubiera, vean lo que dice ese transitorio. Si me lo permite, presidenta. El tercero transitorio del dictamen. Un momento, señor orador. Pido a la Secretaría dar lectura al artículo tercero transitorio del dictamen en comento. ¿Ya lo tiene? Adelante.
Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Descuento. Gracias, diputada. Secretaria, continúe el orador. Muchas gracias. De nuevo, ¿para qué vienen a decir acá tanta mentira? Miren nada más. Aunque luego no le alcanzan a ver, se las vamos a distribuir, porque luego se quejan de la vista. Pero miren, el ejercicio durante 12 años. Le dimos a la Suprema Corte 743.576.341.256. Miren lo que gastó, 694.819.723.044. Miren lo que le quedó, 48.756.618.215. Y de aquí es donde salieron los fideicomisos. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? ¿Ustedes no están de acuerdo de que el Poder Judicial requiere una reforma profunda? Y la vamos a hacer después del 24 porque vamos a obtener mayoría en Cámara de Diputados y Senadores y vamos a ganar la presidencia de la República sin ninguna duda y vamos a ir sobre la reforma al Poder Judicial. No se valen los privilegios que está teniendo la Suprema Corte. En este momento la Suprema Corte no le rinde cuentas a nadie por una reforma de ustedes que hicieron en el periodo de Zedillo, donde al mismo que preside la Corte preside el Consejo de la Judicatura. Es juez y parte. ¿A quién le rinden cuentas? Y por eso hacen la trampa del fideicomiso. No le estamos afectando absolutamente nada de su presupuesto. Y no afectamos a ningún trabajador de la Suprema Corte. Dejen de venir a decir mentiras porque conviértanse en una oposición creativa, propositiva. No se opongan a todo, porque la 4T llegó en el Poder Ejecutivo, llegó en el Poder Legislativo y va a llegar al Poder Judicial sin ninguna duda. México requiere una transformación y todavía no les cae el 20. Por eso dicen, ¿y por qué se les ocurre ahora? Porque va avanzando la 4T sin ninguna duda. Es una transformación profunda y vamos sobre estos fideicomisos que permiten corrupción en el Poder Judicial. No afectamos ningún derecho ni creado ni a ningún trabajador. Invitamos a los trabajadores del Poder Judicial para que no se dejen engañar ni manipular y salgan a la calle a defender los privilegios de la Suprema Corte. Y por eso empatan con ustedes, porque ustedes son producto de la corrupción, de este modelo neoliberal que tenía como eje central la corrupción. Y esta 4T llegó para transformar este Estado corrupto. Y vamos también a transformar la Suprema Corte sin ninguna duda después del 24 porque ustedes nos detuvieron las reformas constitucionales que requiere esta patria y esta nación. Pero el pueblo mexicano les va a aplicar la siguiente dosis el 2 de junio del 2024 sin ninguna duda. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Así, amigos, le callan la boca al porro del PRD que a base de mentiras quiere estar en la tribuna diciendo que los afectados son los trabajadores de abajo. Y ya vimos cómo incluso en los transitorios, en las leyes, se menciona todo lo contrario, ya que ese ingreso que tienen, o los beneficios, por así decirle, que tienen dichos trabajadores de la Suprema Corte, están protegidos. Lo que se está buscando es que se regrese de igual manera el dinero que nunca se usa de dichos fideicomisos, que ellos sí lo utilizan como un cochinito dorado. Lo que tanto anda diciendo Xóchitl Gálvez, que es para un cochinito de la doctora Claudia Sheinbaum y su campaña presidencial, ellos lo vienen haciendo desde siempre y quieren seguir haciéndolo. Mientras que el dinero que se vaya a recuperar para que regrese a la tesorería de la Federación y se evite todo esto. Va a ser una batalla campal el día de hoy, amigos, en la Cámara de Diputados, porque van a estar buscando cualquier cosa para evitar esto. Y ya lo amenazaron. Es muy probable que pase en la Cámara de Diputados, pero van a estar metiendo recursos legales, van a estar yendo con la Suprema Corte para que los anden rebatiendo. Pero, amigos, esto es solamente el comienzo y vamos a ver cómo va a acabar. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me diste para ver el siguiente video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, la 4T avanza, aunque se haga. Que sigas teniendo un excelente